No hubo beso. No hubo un te llamo luego. Mi hijo arrancó el coche y me dejaron ahí, frente a una residencia, con una maleta y una firma que me borraba de mi propia vida. Me dijeron que era por mi bien, que necesitaba descansar. Pero yo no estaba enferma, estaba traicionada. Y cuando descubrí que mi nuera había firmado como mi tutora legal, supe que no era un error, era un plan. Me quisieron callar. Pero me quedaba algo, mi voz. Si alguna vez sentiste que te querían desaparecer, quédate, esta es mi historia. Antes de empezar, si alguna vez sentiste que te dejaron atrás, suscríbete, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios, porque aquí las historias también son tuyas. Nunca pensé que llegaría el día en que temiera la Navidad. Antes, cuando Luis estaba vivo, decorábamos la casa juntos desde finales de noviembre. Él ponía el Belén con ese detalle suyo que tanto me enternecía, y yo me encargaba del árbol, de preparar los polvorones caseros y de esconder los regalos de Marcos como si aún tuviera 5 años. Qué rápido se esfuman los inviernos cuando hay amor en casa. Pero este año, la casa en Getafe se sentía hueca, sin eco siquiera. El frío ya no se quitaba con mantas, y el silencio pesaba más que cualquier abrigo. Desde que Luis murió hace casi 4 años, la Navidad dejó de ser una fiesta y se convirtió en un recordatorio doloroso. Estoy sola. Y no porque quiera, sino porque me han ido apagando, poco a poco, como quien baja la luz sin que uno se dé cuenta. Marcos, mi único hijo, no me visitaba desde el verano. Siempre decía que el trabajo, que los niños, que Sandra tenía turnos en el hospital. Excusas que yo aceptaba, porque una madre siempre encuentra razones para no dolerse. Sandra, mi nuera, nunca fue cálida, pero sabía fingir cortesía cuando hacía falta. Desde el principio supe que no me soportaba. No le gustaban mis guisos, decía que eran grasientos. Nunca dejó que me quedara sola con sus hijos. Y poco a poco, Marcos fue tomando su tono, su manera de hablarme como si fuese una carga, una antigüedad. El 22 de diciembre me llamaron. Me sorprendió ver el nombre de Marcos en el teléfono. Su voz sonaba animada, casi nerviosa. Me dijo que vendrían a cenar el día 23, que no hiciera nada, que traerían todo listo. Queremos verte, mamá. Queremos pasar un rato tranquilo en familia. Me emocioné tanto que hasta me puse a lustrar la vajilla de porcelana que no usaba desde el bautizo de Danielito, mi nieto menor. Cuando llegaron, noté enseguida que algo era distinto. Sandra bajó del coche con una sonrisa que no llegaba a los ojos y una caja de bombones demasiado cara para ser un simple detalle. Marcos evitaba mirarme. Traían comida de restaurante, fría y sin alma. Comimos en silencio. Yo preguntaba por los niños, y ellos respondían con monosílabos. A las 9 en punto, Sandra miró su reloj y dijo: «Tenemos una sorpresa para ti, Isabel». Me miró con esa voz dulce de enfermera que nunca le creí. «Queremos regalarte un fin de semana de descanso, un lugar bonito, con cuidado 24 horas, fisioterapia, actividades, en Toledo. El sitio se llama Jardines de la Vega. Es precioso, solo por 3 días, para que te relajes y te sientas cuidada como mereces». Marcos añadió: «Además, los niños están con los abuelos paternos de Sandra, así que es buen momento para este plan. No tienes que preocuparte de nada. Te llevamos mañana por la mañana». No supe qué decir. Me sentí humillada, cuidada, relajada, como si yo no fuera capaz de estar sola en mi casa. Pero no quise parecer desagradecida. Me tragué el orgullo. Pensé que quizás era su manera torpe de mostrar afecto, que tal vez Sandra estaba tratando de acercarse, de reparar algo roto. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama, con la mente girando. Me levanté a las 5, doblé cuidadosamente unas mudas de ropa, guardé mi cepillo de dientes, mi crema de manos Nivea y el pequeño USB que siempre llevaba en el joyero, escondido dentro de una medalla vieja. Un hábito de los tiempos en que Luis me enseñó a guardar copias de todo, por si acaso. También, por costumbre más que por fe, metí en el bolsillo interior del abrigo el billete de la 11 que había comprado 2 semanas antes en el mercadillo. El número era bonito,
Capicúa. Cuando salimos rumbo a Toledo, Sandra puso música suave en el coche. Marcos no dijo casi nada. Íbamos en silencio, como si todos supiéramos que aquella no era una excursión de alegría. Yo intenté convencerme de que solo serían 3 días, que volvería a casa el 26. Me dijo que vendrían a cenar el día 23, que no hiciera nada, que traerían todo listo. Queremos verte, mamá. Queremos pasar un rato tranquilo en familia. Me emocioné tanto que hasta me puse a lustrar la vajilla de porcelana que no usaba desde el bautizo de Danielito, mi nieto menor. Cuando llegaron, noté enseguida que algo era distinto. Sandra bajó del coche con una sonrisa que no llegaba a los ojos y una caja de bombones demasiado cara para ser un simple detalle. Una joven vestida de uniforme beige nos recibió con una sonrisa tan perfectamente ensayada que resultaba incómoda. «Bienvenida, doña Isabel», dijo, como si me conociera de antes. «Tenemos su habitación lista. Ya todo está organizado». Sandra se adelantó a responder por mí. Ella viene solo por unos días, para descansar. Está un poco agotada, necesita cuidados suaves, masajes, un entorno controlado. Lo dijo con esa voz melosa que usan con los niños. Quise interrumpirla, explicar que estaba perfectamente bien, que no necesitaba masajes ni entorno controlado, pero me quedé callada. Algo en la manera en que Marcos evitaba mi mirada me paralizó. Entramos. El vestíbulo era cálido, decorado con luces tenues y fotos de personas mayores sonriendo. Olía a limpio, pero también a institucional. A mí no me engañaban las plantas ni las sonrisas. Era un lugar para dejar a la gente que ya no cabe en las agendas. Una auxiliar me entregó una tarjeta plástica con mi nombre. «Esto es para su puerta, doña Isabel». Me acompañaron a la habitación número 208. En el segundo piso, todo estaba perfectamente ordenado. Una cama individual, un sillón, una tele pequeña y una ventana que daba a un patio interior. No era feo, pero no era mío. Cuando me volví, Sandra ya no estaba en el pasillo. Me asomé por la ventana y vi el coche arrancando. Marcos no se bajó a despedirse. No hubo beso. No hubo «te llamo luego». Y en ese instante, me golpeó un recuerdo que me hizo arder el pecho. Cuando Marcos era niño y tenía fiebre, yo pasaba la noche entera a su lado, con un cuenco de agua tibia y una toalla húmeda, vigilando cada respiración como si el mundo dependiera de ello. Nunca me pesó el sueño, nunca me dolió el cansancio, porque él era mi hijo, mi vida entera. Y ahora, ni siquiera giraba la cabeza para verme por última vez. Me senté en la cama. Sentí que el mundo se había hecho de cemento. Un rato después, una enfermera vino con una carpeta. «Vamos a repasar sus datos, ¿de acuerdo?» Me pidió mi DNI, que yo no tenía. Me pidió la tarjeta sanitaria. Tampoco. «No se preocupe», dijo. «Todo ya está en el sistema». Su nuera lo gestionó todo. Me mostró un formulario. En el campo de estado legal ponía «persona no autónoma, bajo observación médica». No entendí. Pregunté. Me sonrió con condescendencia. «Es protocolo. Nada grave. Solo indica que necesita acompañamiento constante». Pasé el resto del día sentada junto a la ventana. Nadie más vino. La comida me la dejaron en bandeja, sin preguntar qué quería. Arroz blanco, pescado cocido sin sal, una gelatina sin sabor. Intenté usar el teléfono de la habitación. Solo daba tono de espera. Pedí usar mi móvil. «Lo tiene su nuera», me dijo la auxiliar. Busqué mi bolso. No estaba. Solo me quedaban la ropa que traía puesta, una muda limpia, el pequeño USB que había escondido en la medalla y el billete de lotería ONS. Por la noche, una cuidadora joven vino a ofrecerme una pastilla para dormir. Le dije que no la necesitaba. Ella insistió. Doctora Sandra dejó instrucciones médicas. «¿Doctora?», pregunté. Su nuera. Nos explicó su historial. Dice que a veces se desorienta, que olvida cosas. Me tragué la rabia. Yo no estaba enferma. Yo no olvidaba. Sandra había inventado todo. A medianoche me levanté y fui al baño. Frente al espejo, me miré con detenimiento. Tenía arrugas, sí,
el pelo más blanco que antes, pero los ojos seguían siendo los míos. No estaba senil, no estaba loca, solo me habían borrado. Al día siguiente, pedí hablar con dirección. Me dijeron que la persona responsable volvería después de Año Nuevo, que todo estaba en regla, que no podían darme más información sin presencia de mi tutor legal. ¿Tutor? Repetí. Su nuera. Ella figura como su responsable jurídica. Sentí como si alguien me hubiese arrojado un cubo de agua helada. Eso no era un descanso, era una trampa, una cárcel disfrazada de atención geriátrica. Intenté escribir una carta, pero no tenía dirección. No recordaba ningún número de memoria. Todas mis cosas estaban digitalizadas, y Sandra lo sabía. Me acosté sin cenar. No tenía hambre, solo miedo. Un miedo nuevo, distinto al de la muerte. Miedo a desaparecer estando viva, a que nadie me creyera si gritaba. Y en esa noche larga, en esa habitación silenciosa de Toledo, me hice una promesa. No importaba cuánto tardara, yo iba a salir de ahí. Iba a encontrar cómo. Iba a recordar cada palabra, cada mirada, cada firma. Porque si me estaban borrando, yo iba a escribir de nuevo mi nombre donde más doliera, en la conciencia de los que me traicionaron, aunque fuera lo último que hiciera. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo también dudara de todo. Me desperté temprano, sin haber dormido más de un par de horas. Tenía la sensación de haber envejecido 10 años en una sola noche. Caminé despacio hacia la ventana y observé el patio interior. Un par de bancos de madera, un naranjo pequeño y 2 ancianos dando vueltas en silencio, uno apoyado en un andador. Nada tenía el sonido de un lugar temporal. Todo parecía hecho para quedarse, para resignarse. A media mañana vino una enfermera con una tablet. Me habló como quien explica las cosas a una niña torpe. Vamos a actualizar su ficha, doña Isabel. Necesitamos confirmar datos. Me pidió fecha de nacimiento, dirección anterior, enfermedades crónicas. Todo lo respondí con claridad, sin titubear. Ella asentía, pero su mirada no cambiaba. Yo podía recitar el Quijote entero y seguiría mirándome igual, como si estuviera a un paso de olvidar quién era. Cuando terminó, añadió algo que me heló la sangre. Aquí figura que está bajo supervisión médica por pérdida de capacidad cognitiva intermitente. Por eso no puede firmar documentos, ni salir sin autorización de su tutora legal. Me quedé inmóvil. ¿Tutora? Repetí. Sí, Sandra. Ella firmó todo hace unas semanas. Usted estaba presente. Eso no era verdad. Yo recordaba haber firmado unos papeles que Sandra trajo a casa, diciendo que eran del seguro de salud. Eran unos folios largos, con letras diminutas. Estaba cansada ese día, y Marcos insistió. Son trámites, mamá, nada más. Ahora comprendía. Ese era el cuchillo. Me habían hecho firmar mi propia desaparición legal. Cuando la enfermera se fue, sentí que el suelo se movía. Me senté en la cama. Me llevé las manos al rostro. No lloré. No podía. Era como si la traición hubiera sido tan profunda que ya no quedaran lágrimas, solo un hueco enorme en el pecho. Su nuera. Ella figura como su responsable jurídica. Sentí como si alguien me hubiese arrojado un cubo de agua helada. Eso no era un descanso, era una trampa, una cárcel disfrazada de atención geriátrica. Intenté escribir una carta, pero no tenía dirección. No recordaba ningún número de memoria. Todas mis cosas estaban digitalizadas, y Sandra lo sabía. Me acosté sin cenar. No tenía hambre, solo miedo. Un miedo nuevo, distinto al de la muerte. Miedo a desaparecer estando viva. La abrí con manos temblorosas. Contenía copias de los documentos que Sandra había entregado. Una evaluación médica sin sello ni firma clara que decía que yo presentaba desorientación ocasional, una solicitud de ingreso permanente y un documento de tutela temporal prorrogable. En la primera página, mi firma destacaba como una herida abierta. Era mi letra, mi firma, mi error. Me quedé mirando aquel trazo largo y torcido durante varios minutos. No podía comprender cómo no lo vi venir. A veces,
Una madre cree que el amor basta para detener la maldad. Pero la maldad, cuando viene de quien más quieres, es la que más ciega. Intenté pensar con calma. ¿Qué podía hacer? No tenía teléfono, no tenía documentos, no tenía a nadie que viniera a buscarme. Marcos podía estar ahora mismo sentado en mi sofá, comiendo en mi mesa, convencido por Sandra de que aquello era por mi bien. En un intento desesperado de recuperar algo de control, busqué mi abrigo. En el bolsillo interior seguían ahí dos cosas que no había olvidado guardar: el pequeño USB y el billete de la ONS. Los toqué con cuidado. Eran como dos migas de pan para no perderme en el bosque. Dos recordatorios de que aún quedaba una parte de mí que no podían encerrar. Me senté junto a la mesa y abrí mi bolso, el único que Sandra no había confiscado porque parecía inofensivo. Dentro solo había un pañuelo y una barra de labio seca, pero me di cuenta de algo importante. Si Sandra había manipulado un informe médico, si había usado mi firma en documentos que no entendí, entonces el USB que guardaba desde hacía años podía ser crucial. Luis siempre me decía: nunca firmes nada sin guardar una copia. Nunca sabes quién puede querer borrarte. ¡Qué ironía! Él lo dijo como broma. Yo lo tomé como costumbre, y ahora era mi única defensa. Esa tarde, pedí hablar con la coordinadora del centro. Me atendió en una oficina pequeña, con un olor fuerte a ambientador barato. Le expliqué que había un error, que yo no estaba incapacitada, que podía demostrarlo. Ella escuchó, pero sus ojos no cambiaron. Doña Isabel, aquí solo podemos actuar en base a los documentos oficiales. Si su tutora autorizó su ingreso, no podemos liberarla sin una orden médica o judicial. Una orden judicial. Uno de los caminos más difíciles para una mujer sola, de más de 70 años encerrada en un centro geriátrico. Volví a mi habitación sintiendo que el pasillo se hacía más largo a cada paso. Me tumbé en la cama, mirando el techo como si éste fuera a darme alguna respuesta. No podía dejar que me borraran así. No podía permitir que mi nombre, mi casa, mi vida quedaran en manos de alguien que siempre quiso apartarme. Y mientras la noche caía, me repetí una y otra vez que aún tenía memoria, voz, voluntad, que no estaba tan rota como ellos querían que pareciera, que mi firma podía haberme metido allí, pero también mi memoria podía sacarme. Aunque me costara la vida, no pensaba rendirme, porque cada vez estaba más segura de algo terrible. No solo me querían fuera de mi casa, me querían fuera de mi propia historia. Y yo no pensaba regalarles ese final. Pasaron varios días en la residencia y nadie volvió a nombrar a mi hijo. Nadie preguntó si tenía visitas pendientes ni familia. Solo me ofrecían medicamentos, clases de gimnasia para mayores y tardes de bingo con premios absurdos. Un llavero, una crema para pies, una mandarina. Una mañana de lluvia, mientras bajaba al comedor con mi bastón, que más usaba por respeto a mi edad que por necesidad real, vi a un hombre mayor sentado en un rincón del pasillo con un periódico del día anterior. Leía sin gafas. Eso me llamó la atención. Tenía expresión de quien ha vivido demasiado, pero no se resigna a morir en silencio. Me acerqué con cautela y me senté en el banco contiguo. Él levantó la mirada y, sin necesidad de saludo, comentó: los políticos siguen mintiendo, pero las letras pequeñas ya no las leen ni los abogados. Me sonreí. Era la primera frase con sentido que oía en semanas. ¿Sabe de leyes?, le pregunté. 38 años en el juzgado de lo contencioso en Talavera, respondió, sin alardes, ya jubilado, como ve. Se llamaba Eduardo Moreno. Su esposa había fallecido el año anterior y sus hijas, según él, vivían lejos en el corazón, aunque cerca en kilómetros. Nos entendimos sin hablar demasiado. En los días siguientes, compartíamos mesa, miradas, comentarios discretos sobre la comida, sobre los trabajadores que venían y se iban. Nunca me preguntó qué hacía yo allí, pero supe que intuía la verdad, como si leyera entre líneas. Una tarde, le hablé del USB. No le di muchos detalles, solo le dije que tenía un video grabado sin saberlo y que ahora parecía ser mi única defensa. Si en ese video usted se expresa con claridad, menciona su voluntad,
Comprende lo que firma. Entonces vale más que cualquier papel que hayan falsificado, dijo, sin parpadear. Quise llorar, pero me contuve. No podía dejar que nadie me viera frágil. Era el único trozo de dignidad que me quedaba. No tengo teléfono, ni correo, ni documentos. No tengo cómo demostrar que existo, susurré. Tiene memoria, tiene nombre, y ahora me tiene a mí. Esas palabras me estremecieron más que cualquier sentencia judicial. Al día siguiente, mientras el resto hacía ejercicios de estimulación cognitiva, Eduardo y yo nos encerramos en la sala de lectura. Allí, un ordenador antiguo descansaba sobre un escritorio de madera. Nadie lo usaba. Ni siquiera tenía conexión a Internet. Metí el USB. La pantalla parpadeó. El archivo estaba ahí. Sandra, sonriente, hablaba a la cámara de su móvil mientras yo, sentada en la cocina de mi casa, firmaba papeles sin sospechar nada. Pero mi voz era clara. Preguntaba, comentaba, leía. «¿Esto vale oro?», Isabel, murmuró Eduardo. Lo guardamos en otro USB vacío que él había traído. Siempre duplicar, decía. También lo anotó en una libreta con letra precisa. Video de capacidad cognitiva, firmado en diciembre. Después me pidió algo que no había considerado, que anotara cada detalle de lo ocurrido desde que Sandra me mencionó la residencia. Con fechas, palabras textuales, gestos, incluso olores si los recordaba. La justicia también se construye con pequeños hilos, me dijo. Durante 3 noches, escribí en hojas sueltas. Recordaba el perfume de vainilla de Sandra el día que me dejaron, el sonido del pestillo cerrándose en la puerta 208, el sabor a cartón del arroz hervido. Y lo más claro de todo, el momento exacto en que entendí que no volvería a casa. No escribía desde la muerte de Luis. Me temblaban los dedos. Pero al ver mi letra en tinta azul, reconocí algo que creía perdido: mi voz. Eduardo me enseñó a redactar una solicitud básica al defensor del pueblo. Solo para empezar, decía. También hablamos de los notarios, de cómo invalidar un poder si se demuestra que fue obtenido bajo manipulación. Acordamos una cosa: no íbamos a avisar a nadie. No íbamos a llamar a Marcos ni a Sandra. No íbamos a gritar. Íbamos a documentar. Y esa noche, cuando apagué la lámpara junto a la cama, sentí algo distinto. No esperanza, eso venía después, sino orden. Sentía que cada día, por pequeño que fuera, tenía sentido si avanzaba aunque fuera 1 centímetro hacia la verdad. El último día del año llegó con un cielo blanco, sin sol ni sombra. La residencia se llenó de serpentinas baratas y música de los años 70, pero nadie bailaba. Las auxiliares fingían alegría, y los residentes nos limitábamos a mirar el reloj como quien espera un tren que no sabe si va a pasar. Eduardo apareció a las 10 de la mañana con un sobre marrón. Me lo entregó como quien pasa una reliquia. Dentro hay 3 copias, una para el defensor del pueblo, otra para la Federación Española de Organismos de Mayores y la última para la redacción de un programa en TVE. Conozco a alguien que trabaja ahí desde hace años. Le temblaban las manos, pero no la voz. ¿TVE?, pregunté, casi sin creerlo. España Directo. Es el tipo de historia que impacta. Y tú la puedes contar, Isabel, porque estás lúcida, fuerte, y porque no estás sola. Sentí un nudo en la garganta. Nunca me imaginé aparecer en la tele, y menos por algo así. Pero también supe que era la única vía real de escape. Sandra y Marcos habían borrado mis rastros legales, pero aún no podían controlar mi imagen. Mi voz. El 2 de enero, después de Reyes, Eduardo convenció a la enfermera responsable para que nos llevara al centro del pueblo bajo el pretexto de actividad terapéutica. En realidad, necesitábamos llegar a una oficina de correos. Caminamos lento, como 2 abuelos más, sin levantar sospechas. En el bolso llevaba los 3 sobres sellados, el USB duplicado y una copia del formulario firmado a mano por mí. La mujer de la ventanilla nos miró con amabilidad, puso los sellos, estampó la fecha y me devolvió el recibo. Listo. Entregado. Feliz año, señora. Salimos y nos sentamos en un banco frente a la plaza. Me eché a llorar, no por tristeza, por desahogo.
porque por fin sentía que hacía algo, que volvía a existir. Esa misma noche, revisando por enésima vez los papeles de mi historial médico que Eduardo había conseguido de forma poco ortodoxa gracias a un contacto en el centro, descubrimos la trampa legal. Sandra había usado un artículo del Código Civil que permitía iniciar la figura de guardador de hecho sin sentencia judicial. Bastaba una declaración médica firmada por un profesional que sugiriera deterioro cognitivo. Y como ella tenía colegas en el hospital, había conseguido un papel con términos vagos: episodios de confusión, decaimiento funcional, riesgo de abandono involuntario. Todo mentira. Pero bastaba para dejarme fuera del sistema. Aquí está el punto débil, dijo Eduardo. Si conseguimos que un médico forense te evalúe de forma independiente, podemos desmontar todo. El problema era cómo salir de ahí sin levantar alarma. Si Sandra se enteraba, aceleraría trámites para incapacitarme judicialmente. Decidimos esperar, confiar en que alguno de los sobres enviados surtiera efecto, y en la tercera semana de enero llegó la respuesta. Una joven de la administración se acercó con un tono distinto, más respetuoso. Doña Isabel, ha llegado una carta para usted, de parte de la corporación de RTBE. La abrí con dedos temblorosos. Era breve, pero clara. Estamos preparando una emisión especial sobre derechos de los mayores. Hemos recibido su testimonio. Nos interesa escucharla. ¿Estaría dispuesta a grabar una entrevista presencial? Podemos enviar a un equipo al centro residencial. El papel se me cayó de las manos. No por miedo, sino por el peso de la emoción. Le pedí a Eduardo que leyera por mí. Lo hizo en voz alta, sin teatralidad. Luego levantó la vista y dijo: «Estás más cerca de volver a ser tú que nunca». Esa noche, por primera vez desde que me encerraron, dormí profundamente, sin pastillas, sin rencor, porque sabía que la justicia no siempre llega a gritos. A veces empieza con un sobre y una memoria intacta. Y porque entendí que, aunque hayan intentado borrar mis derechos, mi historia seguía siendo mía, y estaba a punto de contársela a todo el país. La noticia de la carta de RTBE corrió por la residencia más rápido de lo que yo hubiera querido. Algunos auxiliares me felicitaban como si fuera una concursante de televisión. Otros simplemente me miraban con nueva curiosidad, como si hasta entonces hubieran creído lo que Sandra había contado sobre mí. Fue la primera vez que sentí que mi versión de los hechos empezaba a tener existencia fuera de mí misma. La dirección del centro no puso objeciones, quizás por miedo a quedar en evidencia, quizás porque sabían que, si lo impedían, quedaban salpicados. Acordaron con la cadena que la entrevista se haría en una sala común, con un periodista y un camarógrafo. Nada invasivo, dijeron, solo una conversación. Pero yo sabía que era mucho más que eso. Era mi única posibilidad de romper la versión oficial que mi nuera había tejido como una telaraña, que estaba confundida, sola, incapacitada, que no recordaba nada. El día acordado, Eduardo me ayudó a vestirme. Me puse una blusa azul marino que había guardado para ocasiones especiales, un broche que había sido de mi madre y un poco de carmín. Al verme en el espejo, no vi a una víctima. Vi a una mujer que aún tenía cosas que decir. El periodista se presentó con cordialidad, pero sin condescendencia. Se notaba que sabía escuchar. Me pidió que empezara por el principio. Y hablé, con calma, con dolor, con verdad. Conté cómo Sandra me había llevado al notario con excusas, cómo firmé sin sospechar, cómo luego me dejaron en la residencia sin teléfono, sin acceso a mi cuenta, sin una copia de mis propias llaves. Mostré el USB. Leí fragmentos de mis notas. Incluso cité frases textuales. No hace falta que leas. Mamá, es solo un papel de rutina. Recordé su perfume, su forma de sonreír mientras me borraba. El periodista me escuchó sin interrumpir. Solo al final, con una voz suave, preguntó: «¿Qué espera conseguir con esto, doña Isabel?» Me quedé en silencio un momento. Luego respondí: «No quiero venganza. Quiero que se sepa que no estoy loca, que estoy viva y que esto le puede pasar a cualquiera». El equipo se fue. Me dejaron una copia firmada del consentimiento y una tarjeta con el número del productor.
Me prometieron que me avisarían antes de emitir el reportaje. Yo no dije nada a nadie más, pero algo se encendió dentro de mí. No era rabia, era determinación. 2 días después, recibí una videollamada sorpresa. Un auxiliar vino con una tablet. «Es su hijo», doña Isabel dijo, con un gesto de duda. Me tembló el estómago. Hacía más de un mes que no escuchaba su voz. Acepté la llamada. La pantalla se encendió. Allí estaba él, Marcos, mi hijo, mi niño. Se veía tenso. No estaba solo. Sandra estaba detrás, de pie, en actitud vigilante. «Mamá», empezó él, sin sonreír. «Nos han dicho que hablaste con periodistas, que estás contando cosas que no son». Respiré hondo. «Estoy contando mi historia, Marcos, porque nadie más la quiso escuchar». Sandra interrumpió. «Estás confundida, Isabel. Ya hablamos de esto. No tienes por qué preocuparte. Nosotros te cuidamos». «No me cuidáis», respondí. «Me apartasteis, me silenciasteis, y encima hicisteis ver al mundo que estaba enferma. Pero no lo estoy». Marcos bajó la vista. «Mamá, ¿qué quieres? ¿Arruinar nuestras vidas?». Esa frase me golpeó más que cualquier mentira, porque no dijo, «¿Quieres justicia?», ni «¿Quieres volver a casa?». Dijo, «Arruinar nuestras vidas». Como si yo fuera el problema. «Lo único que arruina vidas es la mentira», dije, sin levantar la voz. La pantalla se apagó. No hubo despedida, solo silencio. Me quedé inmóvil. Eduardo vino y me puso una mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. Yo acababa de entender que había perdido algo más grande que una casa. Había perdido a mi hijo, pero no a mí misma. Pasaron 5 días sin noticias. Ninguna llamada. Ningún correo. Marcos no volvió a aparecer. Ni una nota. Sandra, menos. Yo no esperaba que se disculparan, pero sí sentía una herida profunda. Ya no me dolía su traición, sino su capacidad de seguir como si nada. Eduardo me acompañaba cada tarde en el jardín, donde los árboles apenas resistían el viento de enero. Él hablaba poco, pero su presencia me daba equilibrio. Me decía, «Recuerda que la verdad necesita tiempo, pero cuando llega, no hay quien la detenga». El miércoles por la noche, mientras cenábamos un puré insípido, un auxiliar encendió la televisión en el comedor. Y allí, entre los titulares, apareció mi nombre. Testimonio impactante desde una residencia de mayores en Toledo. Una mujer denuncia haber sido aislada ilegalmente por su propia nuera. Mi foto de carnet, antigua pero nítida, llenó la pantalla. Algunos residentes me miraron con sorpresa, otros con respeto. Nadie habló. El reportaje duró 6 minutos. No editaron mis palabras con sensacionalismo. Mostraron mi grabación en la cocina, el USB, mi voz diciendo, «Estoy viva, estoy lúcida», y firmé sin saber lo que tramaban. Después vino la reacción. 2 periodistas llamaron al centro. Querían más declaraciones. RTVE recibió más de 700 comentarios en línea, muchos de mujeres mayores que decían sentirse identificadas. Otros preguntaban cómo podían ayudarme legalmente. Pero lo más inesperado ocurrió al día siguiente. A las 8:30 de la mañana, 2 personas de la Consejería de Asuntos Sociales llegaron al centro con carpetas y gafas colgadas del cuello. Venían a revisar mi expediente. Querían hablar conmigo a solas. Doña Isabel dijo una de ellas, «Hemos detectado irregularidades en la gestión de su tutela informal. A partir de hoy, su estatus queda suspendido mientras se realiza una evaluación forense independiente». Era lo que habíamos esperado, una grieta en el sistema, un resquicio legal para recuperar mi voz ante la ley. No celebré, no salté de alegría, solo apreté los labios y asentí, porque no era victoria todavía, pero sí un paso. Esa tarde, me llevaron en coche oficial a una consulta médica neutral, en otra ciudad, con una psicóloga forense. Pasé 3 horas respondiendo preguntas, haciendo ejercicios, narrando mi historia. Respondí sin exagerar, sin victimismos, con claridad. Ella me miró con una mezcla de respeto y dolor. Al terminar me dijo, «Usted no tiene ningún signo de deterioro cognitivo.
Lo que tiene es una memoria afilada y una dignidad que no le han podido quitar. Volví a la residencia con un informe bajo el brazo. Eduardo me esperaba en la entrada. Le mostré el sobresellado. Este es el principio del fin, le dije. Esa noche, mientras escribía en mi libreta los últimos acontecimientos, me detuve en una frase que surgió sola. No lucho para que mi hijo vuelva. Lucho para que nunca más nadie le quite la voz a una mujer por ser mayor, por estorbar, por no encajar en sus agendas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a paz. No porque todo estuviera solucionado, sino porque al fin había recuperado lo más importante, el derecho a ser escuchada. Mi historia ya no era solo mía, era de todas. Recibí la noticia un viernes por la tarde, con el cielo cubierto y olor a tierra mojada tras la primera lluvia de febrero. El director del centro, con un tono más humilde que nunca, me llamó a su despacho. Eduardo me acompañó. Sentí que no podía caminar sola esos últimos metros. Doña Isabel, hemos sido notificados por el juzgado de Toledo. El informe del forense ha sido recibido y validado. La tutela queda revocada. Usted recupera la plena capacidad jurídica. No supe qué decir. Me temblaron las piernas, pero no por miedo. Era alivio. Era algo que pocas veces se nombra. Dignidad restaurada. Me entregaron una copia del documento sellado. Mi nombre, Isabel Ortega Ruiz, volvía a estar limpio. Íntegro. Sin adjetivos como dependiente, vulnerable o desorientada. En el mismo paquete venía la orden de desbloqueo de mis cuentas bancarias y una copia del contrato de poder que Sandra había utilizado para vaciar mis ahorros. La jueza había ordenado una revisión exhaustiva de todas las transferencias. Ya no se trataba solo de ética, era materia penal. No sentí alegría, sentí peso. El peso de volver a ser quien era, con la mochila de lo que me habían hecho. Esa noche no dormí. Eduardo me preparó una infusión de manzanilla y nos sentamos en silencio en la sala común. Nadie más estaba allí. Solo los muebles, los retratos colgados en la pared y nosotros dos, con la historia aún caliente entre las manos. ¿Y ahora qué?, me preguntó él. Ahora vuelvo a mi casa, dije. Pero no como antes. Quiero que esto sirva para más mujeres. Lo que no esperaba era la llamada que recibí al día siguiente. RTVE, el mismo productor que había gestionado mi entrevista. Doña Isabel, el impacto del reportaje ha sido enorme. Varias organizaciones de mayores han pedido volver a contar su historia, pero con usted presente. Hay un Congreso Nacional en Madrid, el Día Internacional de los Derechos de las Personas Mayores. ¿Aceptaría ser ponente? Me quedé muda. ¿Yo? ¿Hablar en un congreso? Su historia ha tocado muchas fibras. Su serenidad, su claridad, ha puesto palabras a lo que muchas sufren en silencio. No supe qué responder. Me prometieron enviarme los detalles. Y así lo hicieron. Me ofrecieron transporte, alojamiento, todo cubierto. Pero más importante, me ofrecieron un micrófono. Eduardo me miró cuando le conté. Hazlo, dijo sin dudar. Pero no para ellos. Hazlo por ti, para cerrar el círculo. Y así lo decidí. Una semana después, dejé la residencia. No me fui con rabia. Me despedí de las auxiliares con respeto. Algunas me pidieron perdón. Otras solo bajaron la mirada. No importaba. Caminé hasta el coche que me enviaron desde Madrid. Al salir por la puerta, sentí el aire fresco, libre, sin rutina de pastillas, sin ojos que me vigilaran. Isabel Ortega Ruiz, le dije al conductor cuando me preguntó el nombre. Me lo saboreé al decirlo, como quien recupera un apellido robado. En la capital me alojaron en un pequeño hotel cerca de Atocha. Me acompañaba una voluntaria de una fundación para mujeres mayores víctimas de abandono y violencia económica. Su nombre era Luisa. Me escuchó con atención. Me cuidó con el respeto que no es caridad, sino reconocimiento. Al día siguiente, subí al escenario de un auditorio con más de 300 personas. Políticos, periodistas, cuidadores, familias, otras mujeres como yo. El presentador me presentó como la voz que no pudieron silenciar, y me temblaron las manos. Pero hablé. Conté mi historia,
con fechas, con nombres, sin odio, con firmeza. Dije que no quería cárcel para Sandra, sino justicia, que no buscaba recuperar dinero, sino dignidad, que lo que me pasó a mí podía pasarle a cualquiera, y que lo peor no fue el encierro, sino el silencio. Al terminar, hubo aplausos. No me los esperaba, ni los busqué, pero los sentí como un abrazo colectivo, como un «te creemos», que no me habían dicho ni siquiera mi propio hijo. Y entonces entendí que ya no hablaba solo por mí. Después del Congreso, regresé a Getafe. No volví a la misma casa donde me habían robado la voz. Volví a un piso pequeño que alquilé con ayuda de una asociación. La vivienda era modesta, pero mía, con mis llaves, mi nombre en el buzón, mi taza de café junto a la ventana. Allí, cada mañana abría las persianas con el mismo gesto, como quien le dice al mundo, «Sigo aquí». Sandra y Marcos no me buscaron, ni una llamada, ni una disculpa. Me dolió, claro, pero ya no era herida abierta, era cicatriz. Con el apoyo de la fundación que me había acompañado a Madrid, propuse una idea: crear un fondo de ayuda legal y psicológica para mujeres mayores que sospecharan de abuso económico o manipulación por parte de familiares. Lo llamamos Voz Mayor. Y no tardaron en llegar los primeros casos. Una señora de Burgos, a quien su hijo le hacía firmar cheques sin explicarle. Otra de Valencia, cuyo nieto la convenció de vender su piso para invertir en criptomonedas. Historias distintas, pero con un mismo patrón: la soledad y la culpa de quien cree que es normal ser desplazada. Dediqué mis tardes a leer expedientes, grabar pequeños videos explicativos para redes sociales y coordinar un grupo de voluntarias que, como yo, sabían lo que era tener que gritar en voz baja. Una mañana, recibí un sobrecertificado. Era del juzgado. Dentro venía la resolución definitiva. Sandra sería procesada por administración desleal y falsedad documental. No por mi denuncia, sino por el informe de la Fiscalía, que había investigado por cuenta propia tras el revuelo mediático. El documento también mencionaba movimientos sospechosos en una cuenta a nombre de Marcos. No sentí satisfacción, sentí justicia. No pedí pena de cárcel, pedí que devolvieran lo robado y que, por primera vez, se reconociera públicamente lo que habían hecho. Días después, una periodista joven me entrevistó para un podcast sobre abusos invisibles en la vejez. Me preguntó qué fue lo más difícil. Que me miraran como si ya no valiera, dije. Que la gente confundiera vejez con inutilidad. Que nadie preguntara si lo que contaban sobre mí era verdad. ¿Y lo más valiente que hizo? Pensé unos segundos. Luego respondí: volver a escribir mi nombre con mi propia mano. Porque eso fue todo. Volver a firmar papeles sin miedo. Volver a leer mis documentos sin que nadie me los oculte. Volver a decidir si quiero café con leche o con azúcar. Volver a ser Isabel. El día que se cumplió un año desde mi encierro en la residencia, celebramos en el local de la Fundación una jornada especial. Había mujeres de todo el país. Algunas lloraban al contar sus historias. Otras simplemente abrazaban. Me dieron una placa simbólica que decía: por recordarnos que la dignidad no envejece. La colgué en casa, junto al broche de mi madre, como un altar sencillo de lo que no pudieron arrebatarme. Y cuando me preguntan si perdoné a Sandra, no respondo con frases hechas. Digo la verdad. No guardo rencor, pero nunca volveré a cerrar los ojos por amor. Porque amar no significa callar cuando te hacen daño. Hoy, cuando salgo a la plaza y veo a otras mujeres mayores empujando su carrito de compra, pienso en todo lo que aún podemos hacer. Y sonrío. Porque no hay edad para empezar de nuevo. Y porque yo, Isabel Ortega Ruiz, sobreviví. No a la vejez, sino a la invisibilidad. Hoy ha pasado justo un año desde aquella mañana en que mi nuera me dejó en la residencia con una maleta y una sonrisa falsa. Y esta mañana, mientras regaba mis plantas en la terraza de mi pequeño piso, sentí por primera vez que todo había encontrado su lugar. No perfecto, pero verdadero. No he vuelto a ver a Sandra, ni falta que hace. Su juicio sigue su curso. Mis abogados me dicen que hay probabilidades altas de recuperar parte del dinero, pero ya no es lo que me quita el sueño.
Aprendí que hay cosas que no tienen precio. El silencio cómplice de mi hijo, por ejemplo, o el dolor de ver que alguien a quien criaste con tanto amor te ve como una carga cuando envejeces. A veces me pregunto si Marcos me echa de menos, si alguna vez se ha planteado todo lo que permitió que su mujer hiciera, si piensa en la Navidad donde me dejó, sin siquiera una llamada. Pero ya no le escribo, no le llamo, porque entendí algo importante. Ser madre no significa tolerarlo todo. Hay una línea que, cuando se cruza, no puede volver atrás, y esa línea es el respeto. El día que mi hijo eligió dudar de mi cordura antes que mirar mis ojos, rompió algo, no el amor. Porque una madre siempre ama, aunque duela, pero sí la confianza. El amor sin respeto es cárcel, y yo ya estuve encerrada una vez. No vivo con odio, tampoco con tristeza, vivo con memoria y con límites. He conocido mujeres que aún creen que, por ser madres, deben callar, que si sus hijos las desprecian, algo habrán hecho mal. Yo también lo creí, hasta que me vi firmando papeles sin leer, creyendo que era amor cuando en realidad era control. Ahora dedico tiempo a otras mujeres como yo. En los talleres de voz mayor, compartimos historias, algunas más duras que la mía, otras tan parecidas que asustan. Y siempre repetimos una frase: no estás sola, tu historia importa. Hoy ha pasado justo un año desde aquella mañana en que mi nuera me dejó en la residencia con una maleta y una sonrisa falsa. Y esta mañana, mientras regaba mis plantas en la terraza de mi pequeño piso, sentí por primera vez que todo había encontrado su lugar. No perfecto, pero verdadero. No he vuelto a ver a Sandra, ni falta que hace. Su juicio sigue su curso. Mis abogados me dicen que hay probabilidades altas de recuperar parte del dinero, pero ya no es lo que me quita el sueño. Hace unos días recibí una carta, manuscrita, de Marcos. Decía poco, que estaba confundido, que no sabía cómo enmendar todo, que le gustaría verme. No le respondí aún, tal vez lo haga, pero no desde el anhelo, sino desde el límite, porque el perdón no significa olvidar lo vivido, y mucho menos borrar la dignidad. Yo he elegido vivir sin miedo, y eso incluye no tener miedo a que me llamen mala madre por protegerme. Hoy, al mirar mi reflejo en el cristal de la cocina, veo arrugas nuevas, pero también una luz que no tenía antes, una calma distinta, como si por fin entendiera que el amor verdadero empieza por una misma, y que la edad no resta fuerza, solo ruido. Mi nombre es Isabel Ortega Ruiz. Soy madre, soy mayor, y ya no soy invisible. Hace 3 meses, nunca habría imaginado que una mujer de 68 años, con artrosis en las manos y miedo a hablar en público, terminaría contando su historia frente a cientos de personas. Ni en televisión, ni en congresos, ni en redes. Yo era de las que pensaban que a cierta edad, una ya debía resignarse a desaparecer en silencio, como se apagan las luces de un portal cuando todos ya están dormidos. Pero no. Mi historia, que empezó como un susurro, se convirtió en eco, un eco que otras mujeres reconocieron como propio. Y ese eco me ha llevado hasta aquí, sentada frente a una mesa llena de cartas, dibujos, correos impresos, mensajes escritos con temblores, con lágrimas, con rabia, con amor. Una mujer de Pamplona me escribió: Doña Isabel, gracias por ponerle palabras a mi angustia. Mi hija me quiere sacar de mi piso, y ahora entiendo que no soy la única. Endu. Otra, de Sevilla, dijo: no me atrevía a contar nada, pero al verla a usted, me animé a hablar con mi vecina. Me ayudó más que mis propios hijos. Y entonces comprendí algo. Cuando una mujer cuenta su verdad, despierta verdades dormidas en otras. Con las voluntarias de Voz Mayor, decidimos organizar una jornada especial, tarde de té y memoria. Un encuentro sencillo, sin cámaras, sin discursos, donde cada una pudiera hablar desde donde le doliera. Lo hicimos en un centro cívico pequeño, cerca de Vallecas. Esperábamos 15 personas. Vinieron más de 40. No todas querían hablar. Algunas venían solo a escuchar. Otras traían escritos guardados en bolsos viejos
con hojas dobladas y tinta corrida. Pero lo importante no era la forma, sino el acto de estar, de no esconderse. Yo compartí mi historia, otra vez, pero desde otro lugar, no desde la herida, sino desde la cicatriz. Le dije, no venimos a llorar, sino a mirar con ojos nuevos lo que no supimos nombrar antes. No venimos a pedir perdón por envejecer, ni permiso para seguir vivas. Una señora levantó la mano, temblorosa, y contó cómo su nuera no le dejaba hablar con su nieta sin supervisión. Otra explicó que su hijo le había quitado la tarjeta del banco por su bien y ahora le daba dinero en sobres cerrados, como si fuera una niña. Ninguna pedía lástima, solo reconocimiento. Al final de la jornada, nos quedamos varias horas más tomando té y compartiendo bizcochos que alguna había traído. Una de ellas, una señora muy elegante de cabello blanco, me susurró: «Lo más difícil no es que te roben el dinero, es que te hagan sentir que estorbas». Esa frase se me quedó grabada. Al volver a casa, escribí en mi diario: «La peor pobreza es la de sentirse desechable». Y aquí estoy ahora, en mi salón, con las persianas medio bajadas porque el sol de primavera pega fuerte. El ventilador hace un zumbido suave, y entre sorbo y sorbo de café, pienso en todo lo que he vivido. ¿Me equivoqué en confiar? Sí. ¿Me dolió ver a mi hijo elegir el silencio? También. Pero, ¿volvería a contar mi historia? 1000 veces sí. Y si tú, que estás leyendo esto, te has sentido alguna vez así invisibilizada, desplazada, silenciada, te invito a que me lo cuentes. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Alguna vez te hicieron sentir que sobrabas, solo por cumplir años? A veces, escribirlo es el primer paso. Pasaron los días, y la historia que creía cerrada seguía latiendo en formas inesperadas. Una mañana, el cartero dejó un sobre sin remite. Dentro, una hoja doblada con letra masculina. Era de un hombre mayor que decía: «Señora Isabel, no soy mujer, pero su testimonio me devolvió algo que creía perdido, la dignidad». Mi hija me quiso meter en una residencia sin preguntarme. Ahora, después de escucharla, decidí quedarme en mi casa. Gracias por ser voz para quienes no sabemos hablar. Lo leí 3 veces. Y lloré. Porque nunca imaginé que mis palabras tocaran también a los hombres, a los abuelos, a quienes el machismo les enseñó a callar por orgullo. Y entonces entendí que el abandono no entiende de género. Pero el silencio sí. Castiga más a quien no se atreve a romperlo. Desde Voz Mayor, decidimos ampliar el proyecto, no solo mujeres, sino cualquier persona mayor que sufra abusos invisibles. Creamos un pequeño canal de YouTube nada profesional, solo grabado con móvil y corazón, donde cada semana compartimos historias, consejos legales y algo que no siempre se enseña: cómo decir no sin sentir culpa. Un día, grabamos un video sobre cómo reconocer si un familiar está manipulando tu voluntad. Lo vieron más de 10.000 personas. Los comentarios eran conmovedores. Gracias. Pensé que solo me pasaba a mí. Después de ver esto, hablé con mi madre y me pidió ayuda. Qué doloroso, pero qué necesario. Y otra vez, recordé por qué empecé todo esto. No fue por venganza ni por fama. Fue porque nadie debería terminar su vida con miedo. Ni a la soledad, ni al desprecio, ni al silencio. En primavera, me invitaron a participar en una mesa redonda organizada por la Universidad Complutense. El tema era familia y límites afectivos en la vejez. Me senté junto a psicólogos, sociólogos, académicos. Todos hablaban con términos técnicos. Yo solo conté lo que viví. Y cuando terminé, hubo un silencio largo. De esos que no incomodan, sino que dan espacio al alma. Una chica joven, estudiante, se acercó después y me dijo: «Isabel, mi madre tiene miedo de envejecer, pero al verla a usted, creo que puedo ayudarla a no tenerlo». Ese día volví a casa y me miré al espejo. No para peinarme, sino para decirme algo que nunca me dijeron de niña: «Estás viva». Y eso basta para merecer respeto. Y ahora, mientras escribo esto, pienso en ti. Sí, tú, que estás del otro lado de la pantalla, que tal vez llegaste a esta historia por casualidad, que quizás te quedaste porque algo te tocó por dentro. Te pregunto,
con cariño verdadero. ¿Conoces a alguien mayor que ha sido tratado como si no tuviera voz? ¿Alguna vez tú misma sentiste que te apagaban poco a poco? Cuéntamelo en los comentarios. O compártelo con quien lo necesite. Porque, aunque ya no tenga 20 años, aprendí que la verdad cuando se dice con el corazón no tiene edad, y que una historia bien contada no termina cuando se apaga la cámara, sino cuando alguien, en algún lugar, decide que también merece ser escuchado. Y si alguna vez dudas de tu valor, recuerda esto. Hay cosas que te pueden quitar. El dinero, la casa, incluso la familia. Pero hay algo que nadie puede robarte, tu voz. Y yo, Isabel Ortega Ruiz, elegí usar la mía. La semana pasada, volví al parque donde solía llevar a Marcos cuando era niño. Aún está el columpio azul donde se reía a carcajadas cada vez que lo empujaba. Me senté en el mismo banco de siempre, el que da sombra por la tarde y deja ver cómo juegan los niños al fondo. Cerré los ojos y dejé que la brisa me acariciara las mejillas. En mi regazo, una libreta con tapas de cuero y algunas palabras escritas a medias. Ya no escribo como antes, con rabia o urgencia. Ahora escribo para dejar testimonio, no para que me crean, sino para que no se olvide. Una mujer se sentó a mi lado. Tendría más o menos mi edad. Nos miramos. Ella sacó un ganchillo y empezó a tejer. Yo seguí en silencio. Después de un rato me dijo: «Usted es la señora de la televisión, ¿verdad?» Asentí. «Gracias por hablar», dijo. Yo no me atrevo, pero la escuché y me sentí menos sola. No dije nada. Solo le sonreí. A veces no hacen falta palabras para entendernos entre mujeres que hemos vivido más de lo que mostramos. Volví a casa con una mezcla de nostalgia y paz. Nostalgia por lo que no fue, paz por lo que sí logré reconstruir. Porque la calma no es olvidar, es entender que hay vínculos que, aunque se rompan, siguen doliendo. Pero también entender que uno puede vivir con eso, que no todo final es derrota. Recientemente, el abogado me informó de que el juicio contra Sandra se celebrará en otoño. No pedí estar presente. No quiero verla. No por odio, sino porque ya no necesito presenciar cómo se derrumba su máscara. Ya lo vi antes, en cada gesto frío, en cada palabra dulce que escondía veneno. Me preguntan si he perdonado. Siempre respondo lo mismo. He soltado, que no es lo mismo, no la odio. Pero no quiero que vuelva a formar parte de mi vida. Ese es mi límite. El amor no es obligatorio, el respeto sí. Sobre Marcos, aún no sé qué haré. Su carta fue sincera, pero tardía. Y aunque una parte de mí anhela abrazarlo como cuando tenía fiebre de pequeño, otra parte, la que sobrevivió al abandono, me protege. Tal vez algún día nos volvamos a mirar sin rencores, pero con verdad. Mientras tanto, lo dejo en manos del tiempo. Vivir sin esperar nada de quien te falló es una forma de paz. Hace poco decoré mi cocina con fotos nuevas, mujeres del grupo Voz Mayor, momentos de los encuentros, dibujos que me regalan los nietos de otras compañeras. Un pequeño altar cotidiano a la resistencia silenciosa, a las que seguimos adelante con arrugas y dignidad. Me levanto temprano, camino despacio por el barrio, saludo al panadero, compro mandarinas en el mercado, y cada noche, antes de acostarme, enciendo una velita en memoria de mi madre, no porque sea ritual, sino porque ella me enseñó algo que ahora, con años y heridas, entiendo mejor: nunca te dejes arrastrar por el olvido ajeno. Tú sabes quién eres. Y sí, ahora lo sé. Soy Isabel. Y si alguien me recuerda solo como la señora a la que su nuera quiso encerrar, no importa, porque yo me recuerdo como la mujer que habló cuando más le dolía y que eligió vivir sin miedo. Y eso, queridas lectoras y lectores, si los hay, es una victoria. Si algún día alguien te pregunta por mí, no digas que fui una víctima. Diles que fui una mujer que, cuando todo se desmoronó, eligió levantarse sin hacer ruido, que no me salvó un héroe, ni un abogado, ni un milagro. Me salvé yo, con lo poco que me dejaron, mi memoria y mi nombre. A veces me imagino que, dentro de 20 años, alguien encuentra una de estas libretas que lleno con tinta temblorosa, y al leerla, se da cuenta de que no estaba sola,
que lo que le pasó a ella o a él ya le había pasado antes a otras, y que si alguien sobrevivió, entonces hay camino. Esa es, quizás, mi única herencia real. No tengo grandes propiedades. Lo que me robaron ya no me duele. Pero lo que construí desde el dolor, eso sí me pertenece, y ojalá inspire a alguien más. Hoy vino Clara, la hija de una compañera del grupo. Trajo un pastel de limón y una grabadora. Me dijo que quiere hacer un archivo oral de mujeres mayores, que no quiere que nuestras historias mueran en silencio. Me pidió que contara algo que me hubiera gustado que supieran de mí antes de todo esto. Pensé un buen gâteau, y le dije, que siempre fui mucho más que madre o suegra, que también fui una mujer con sueños, con sentido del humor, con miedos que escondía y con una risa fuerte que no siempre me dejaron mostrar. Grabó mi voz. Después me abrazó fuerte y me dijo, gracias por no rendirse. No lloré, no me salen las lágrimas con facilidad, pero esa noche, al acostarme, me sentí ligera, como si alguien por fin me hubiera mirado completa, no solo como un rol. Y entonces, escribí esta última página. Porque sí, esta será la última entrada de esta historia. No porque ya no haya más que decir, sino porque ahora quiero vivir más que escribir. Quiero llenar mis mañanas de paseos lentos, de panes recién hechos, de conversaciones pequeñas. Y sí, seguiré ayudando desde voz mayor, pero también merezco disfrutar lo que tanto costó recuperar. Mi tiempo, mi silencio, mi paz. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por leerme, por acompañarme, aunque sea desde una pantalla. Gracias por escuchar sin juzgar, por sostener con palabras, aunque no nos conozcamos. Y ahora te pregunto a ti, ¿te has sentido alguna vez como si tu historia no importara? ¿Alguien te hizo creer que ya no tenías nada que aportar? Si es así, cuéntamelo. No por curiosidad, sino porque quizá, al compartirlo, también te salves un poco. Como yo, porque todas las voces cuentan, incluso las que tiemblan, incluso las que tardaron años en animarse, incluso las tuyas. Y si alguna vez alguien te pregunta si aún puedes empezar de nuevo, dile esto. Sí, porque lo hice yo, y no soy distinta a ti. Con amor, con gratitud, con memoria viva. Isabel Ortega Ruiz. Esta mañana, mientras preparaba café en mi pequeña cocina, escuché la radio como siempre. En la emisora local hablaban de la reinvención después de los 60. Una psicóloga decía que muchas personas mayores sienten que ya es tarde para empezar de nuevo, que ya no tiene sentido cambiar, aprender, volver a intentar. Sonreí, con ternura, pero también con un poco de rabia, porque yo fui una de esas. Durante años pensé que mi vida ya estaba definida, que mi única tarea era no molestar, no dar problemas, envejecer sin ruido, hasta que entendí que el silencio también es una forma de muerte anticipada. Hoy no tengo prisa, pero sí tengo vida. He aprendido a disfrutar de cosas pequeñas sin sentir culpa. Caminar por el mercadillo de los sábados en Getafe, elegir tomates con calma, hablar con la señora que vende flores cerca del metro. Hace poco me apunté a un curso de cerámica para mayores. Nada pretencioso, pero mis manos, que antes temblaban de rabia, ahora tiemblan por modelar. He hecho ya 2 tazas. Una la uso yo, la otra se la regalé a Clara. A veces, en medio de todo este nuevo ritmo, me descubro en silencio, pero no ese silencio de antes, el que dolía. Este es otro, un silencio lleno, acompañado, como cuando estás con alguien que te quiere y no necesitas hablar para sentirte vista. En Voz Mayor, hemos creado un banco del tiempo. Cada persona ofrece algo que sabe hacer y recibe algo que necesita. Yo doy lectura en voz alta a mujeres que ya no ven bien. A cambio, otra compañera me arregla la cremallera de los abrigos o me cose botones. No es caridad, es dignidad compartida. Hace poco, una nieta de una de nuestras participantes me dijo, «Isabel, es que ustedes tienen mucha sabiduría». Y pensé, qué hermoso que una chica de 19 años pueda ver eso, que no todas las juventudes dan por sentado que ya no valemos. Quizá ese sea el verdadero triunfo,
No solo haber salido del abandono, sino haber reconstruido una red donde otras no tengan que pasar por lo mismo. A veces me preguntan, ¿qué haría si pudiera volver atrás? Si desearía no haber vivido lo que viví. Y sinceramente, no lo sé, porque, aunque me dolió, también me despertó. Y en el fondo, esta mujer que soy ahora me gusta más que la que era antes de todo. No porque sea perfecta, ni fuerte, sino porque me reconozco. Ya no me esfuerzo por agradar, ni por ser útil, solo por ser auténtica. Y si algún día el cuerpo ya no me deja caminar tanto, si llega el momento de estar más en casa, me gustaría que alguien me visite y me pregunte, ¿cómo estás? Y que pueda responder, sin duda, estoy aquí. Y eso basta. Hoy me desperté temprano, sin despertador. El sol entraba tímido por la rendija de la persiana, y el silencio era de esos que no pesan. Me puse la bata, preparé café, y me senté frente a la mesa donde escribo. No tenía pensado redactar nada más, ya lo había dicho todo, pero algo dentro de mí, suave pero insistente, me pedía dejar esta última página. Tal vez porque hay cosas que no deben guardarse en el pecho, porque si se quedan ahí demasiado tiempo, se pudren. Y yo ya aprendí a no tragarme más verdades. Este año, en la última reunión de Voz Mayor, propusieron algo hermoso y valiente: crear un archivo de testimonios con nombre propio, no solo para denunciar, sino para que las futuras generaciones sepan que no venimos de la nada, que hubo mujeres antes, como nosotras, que también lucharon por no desaparecer. La idea era que cada una dejara una frase con su nombre, algo que quisieran que se recordara. Al principio dudé. ¿Qué podía decir yo que no hubiese dicho ya? Pero luego, al ver a mis compañeras escribir sus frases, entendí que no era por nosotras, era por ellas, las que vendrán, las que un día, en alguna plaza, en algún despacho, en alguna cocina, sentirán que su voz tiembla y creerán que es debilidad. Y entonces, quizás lean nuestro archivo y vean que el temblor no era debilidad, sino fuerza contenida. Así que escribí, con mi letra grande y algo torcida, soy Isabel Ortega Ruiz. Y aprendí que no hay edad para recuperar el valor de una misma. And esa hoja la enmarcaron, junto con otras, en una exposición itinerante que viajará por centros cívicos de todo Madrid. Cuando vi mi nombre allí, al lado de tantas otras, no sentí vanidad, sentí pertenencia, como si mi vida ya no fuera solo mía, como si ahora formara parte de algo más grande, una memoria colectiva que no pide permiso, solo espacio. Y si algún día tú, que lees esto, usas mi nombre para contar tu historia, no me ofendo. Al contrario, usa mi nombre si el tuyo tiembla. Di que eres Isabel Ortega si te quieren hacer callar. Porque ya no es solo un nombre, es un testimonio. Un testimonio de que se puede volver a empezar, incluso cuando todo parece perdido, de que se puede perder familia, dinero, confianza, pero que mientras quede palabra, queda esperanza. Y si alguien te pregunta si lo que viviste fue verdad, diles que sí. Que la verdad no se mide en likes, ni en titulares, ni en juicios. La verdad se mide en las noches en vela, en los suspiros contenidos, en los pasos que se siguen dando aunque duela. Hoy, mientras cierro esta libreta, me siento completa, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesito resolverlo todo para vivir en paz. Y si algún día ya no estoy, y alguien recuerda mi historia, o simplemente repite mi nombre alzando la voz en alguna sala, me basta con eso. No quiero estatuas, ni homenajes, solo que no seamos olvidadas. Gracias por leerme, gracias por caminar conmigo. Y recuerda, si lo necesitas, también puedes llamarte Isabel Ortega Ruiz. A veces, no necesitamos que todo cambie afuera. Basta con que algo cambie dentro de nosotras. Hoy, después de todo lo vivido, entendí que la dignidad no se pierde cuando te la quitan, sino cuando tú dejas de creer que la mereces, y que nunca es tarde para decir, hasta aquí, para elegirte, para darte voz. Mi mayor lección fue simple, pero poderosa. No importa cuántos años tengas, ni cuántas veces te hayan hecho callar, siempre puedes volver a ser tú. Y tú,
¿Alguna vez has sentido que tu historia ya no importaba? ¿Te has quedado en silencio por miedo a no ser creída? Cuéntamelo en los comentarios. Tu voz puede ayudar a otra mujer que aún no se atreve. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartirlo con quien más lo necesite. Gracias por acompañarme. Soy Isabel, y esto apenas empieza para muchas de nosotras. Hasta pronto.